Abrir nuestra confesión de fe en el capítulo 31. Hoy veremos el párrafo número 2 y párrafo número 3. Penúltimo capítulo. Es decir, estamos llegando al final ya del estudio de la confesión al penúltimo capítulo. Dice así el párrafo 2. Dice de esta manera el párrafo 2 del capítulo 31. En el último día, los santos que se encuentran vivos no dormirán, sino que serán transformados. Y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos, y no con otros cuerpos. Aunque con diferentes cualidades, estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Párrafo 3. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, serán resucitados para honra y serán hechos en conformidad al propio cuerpo glorioso de Cristo. Oremos al Señor. Dios Padre, agradecemos por esta reunión de oración que hemos tenido. Ahora, Señor, vamos a estudiar nuestra confesión de fe. Algo tan importante, Señor amado, para guardar la unidad de la fe, Señor, en el vínculo de la paz. Señor, permítenos, por medio de las sagradas escrituras, Señor, ser convencidos. Porque sabemos que la única regla suficiente que poseemos como iglesia es la palabra de Dios. Lo único, Señor, infalible es tu palabra. Las confesiones son falibles. Pero también las confesiones, Señor, que se basan en tu santa palabra, Señor, son de gran ayuda para nosotros. Permítanos, Padre mío, analizar todas estas cosas para tu gloria y para tu honra, y que sean las Sagradas Escrituras las que nos convenzan. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Anteriormente, ¿cierto? En este capítulo 31, que tiene por título del estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos. En el párrafo 1 anteriormente vimos que en la muerte el cuerpo físico ¿a dónde regresa? A la tierra, al polvo. Muy bien, hermano Claudio. ¿Y el alma del hombre a dónde entra? Pero ¿a dónde entra el alma del hombre? ¿Al estado intermedio? Eso tenemos que entenderlo. Y hay un estado intermedio para los justos y también para los impíos. ¿Cómo se llama el lugar donde van los justos? El cielo, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el lugar donde van los impíos? Al infierno. Entonces el cuerpo, cuando una persona fallece hoy, ¿dónde queda el cuerpo? En la tierra. ¿Y el impío a dónde se va inmediatamente? Al infierno. ¿Y los que son de Cristo a dónde? Al cielo, para estar con el Señor. Fuera de estos dos lugares, ¿hay alguno? No, ¿cierto? Fuera de estos dos lugares no hay ningún otro lugar. Pero estos, y es lo que hoy veremos, no son el estado final. Por algo se le llama, ¿cierto? Estado intermedio. Hoy veremos ya el estado final o la transformación final del hombre. Si le pudiéramos poner un título, diríamos que el párrafo 2 y párrafo 3 de la confesión se centran en la transformación final. Mientras que el párrafo 1 se centra específicamente en el estado intermedio de una persona que fallece. ¿Por qué transformación final? Porque un ser humano no está completo si le falta, ¿qué cosa? Si le falta su cuerpo, no es un ser humano que está completo. Un ser humano completo está compuesto por cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Porque lo explicamos la vez pasada, que espíritu, alma, mente, corazón, es lo mismo. Es un sinónimo de lo mismo. Y lo que podíamos ver con el hermano Manuel Cuevas, el viernes pasado. Algo importante, cuando el Señor crea al hombre, ¿de dónde toma para hacer el cuerpo? Del polvo, ¿cierto? Del polvo de la tierra. ¿Y después qué hace Dios? Sopla aliento de vida, espíritu. ¿Se fija?
Entonces el hombre está compuesto por polvo y alma. Obviamente también el otro sinónimo es espíritu. Espíritu, mente, corazón. Son diferentes sinónimos que se utiliza para esto. Entonces nosotros creemos que el hombre está compuesto por una dicotomía. Es decir, por dos partes. Cuerpo y alma. Estas dos partes son importantes que nosotros entendamos porque así la confesión obviamente nos va transmitiendo estos párrafos. Primero, el hombre fallece, va al polvo su cuerpo y su alma no duerme, sino que su alma o va al cielo o va al infierno, esperando su transformación final. Veamos lo que dice el párrafo 2 de la confesión. Dice, los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados. Si hay algo que también dice la palabra, hay personas que van a morir. Unas van a ir al cielo, otras van a ir al infierno, al estado intermedio. Pero hay otras personas que para la segunda venida de Cristo van a estar vivas. Por lo cual, esos justos que estén vivos van a ser transformados para entrar al estado final. Para eso, por favor, le voy a pedir al hermano Claudio que pueda buscar el texto de 2 de Corintios 5, del 1 al 4. 2 de Corintios 5, del 1 al 4. La hermana Josefina, por favor, 1 de Tesalonicenses 4, 17. 1 de Tesalonicenses 4, 17. La hermana Yael, por favor, Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Vicente, por favor, Juan 5, 28 al 29. Juan 5, 28 al 29. La hermana Joana, por favor, Hechos 4, 15. Perdón, Hechos 24, 15. Ahí está. Hechos 24, 15. El primer texto dice en 1 de Corintios 15, del 50 al 53, así. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Recuerde que la palabra dormir es un eufemismo que se refiere a qué cosa? Cuando la palabra habla de dormir. Los muertos duermen. ¿Qué es lo que hablamos de dormir? ¿Qué significa la palabra dormir? Fallecer. Fallecer. Por eso aquí cuando el apóstol Pablo dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué está queriendo decir? No todos moriremos, no todos vamos a fallecer, pero todos seremos transformados. Tanto los vivos como los muertos deben ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando hablamos de la transformación final o el último estado, no podemos tener un cuerpo corruptible. Ni los impíos, ni los justos pueden tener un cuerpo corruptible, es decir, un cuerpo que se pudre, un cuerpo que sufre el paso del tiempo, porque ni la estancia eterna con Dios podría ser posible con un cuerpo que se corrompe o se ensucia o se echa a perder, ¿cierto? Incluso también el juicio, lo vamos a ver más adelante, no pudiera ser posible un juicio donde esté un cuerpo ahí porque pasaría el tiempo o el castigo, ¿cierto? Podría producir que en algún momento exista nuevamente esa separación. Por eso Dios dice, por medio de su palabra, y en la primera parte de la confesión así lo afirma lo que dice la palabra, no todos vamos a fallecer, pero todos, hay una cosa segura en este misterio, todos seremos transformados, tanto vivos y muertos deben ser transformados. Por favor, hermano Claudio. 2 de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada venimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados de nuevo. Porque asimismo, los
estamos en esta tierra, venimos agobiados, pues no queremos ser vestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Está ahí, hermano Claudio. Entonces aquí el apóstol Pablo es muy claro en decir, esta morada, está hablando de este cuerpo, va a ser destruido, pero él entiende que tenemos un edificio seguro. Es decir, Dios nos promete un cuerpo nuevo. Recuerdo cuando nuestra hermana Marta estaba viva y con todo lo que a ella le pasó, ¿cierto? Que le cortaran su pierna, viviera todo este dolor, todas estas cosas. Si había algo que conversábamos y nos alegraba, era eso, la esperanza de la resurrección. La esperanza de resucitar en un cuerpo incorruptible y lo podíamos meditar con la hermana y analizar, hermana, va a tener nuevamente su pierna, va a tener nuevamente un cuerpo ágil, un cuerpo que le va a permitir estar y disfrutar del Señor para siempre. Entonces eso a ella le gozaba, le daba una alegría muy grande y pensábamos todas estas cosas, era algo muy, muy grato. Y esto no es una fantasía, hermano, esto es una realidad que Dios le da como promesa al pueblo de Dios. No todos vamos a fallecer, pero todos seremos transformados. El misterio es que si esta casa hecha de manos se destruye, tenemos una nueva habitación celestial. No queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. El estado de la resurrección es una de las doctrinas más hermosas y maravillosas y que nos trae gran esperanza, hermano. Hoy en día la doctrina de la resurrección ha sido eclipsada por esa falsa doctrina de los milagros. Porque hoy en día una persona, ¿cierto?, que está sufriendo en su cuerpo, ¿qué es lo que dice? Señor, sáname, y quiero ir a una iglesia donde me sanen y me quiten esto, pero entienda una cosa, muchas veces es propósito del Señor. Y no solo eso, hermano, sino que nosotros debiéramos ser consolados no tan solo con ser sanados aquí en esta tierra, sino que nuestro consuelo más grande debiese ser la resurrección. Debiese ser cuando seremos transformados. ¿Se fija cómo una sanidad temporal puede llegar a eclipsar esto? Porque las personas quieren beneficios ahora, pero entendamos, veamos nuestra morada final. Veamos lo eterno, pongamos nuestra mirada en lo eterno. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas solamente físicas que vemos, en las cosas temporales, pero eso de nada sirve, hermano. Pongamos nuestra mirada en lo eterno. Veamos la doctrina de la resurrección una gran esperanza para los que sufren y una gran esperanza también para la misma iglesia. De que el Señor nos va a dar un cuerpo que nos permita poder disfrutar de Él para siempre. Siguiente texto, por favor. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al reencuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él, Señor, para siempre. Nótese cómo es la inminencia de la palabra de Dios. Que cuando el apóstol Pablo escribía estas cosas, él las tiene y las necesita para su tiempo. Si hay algo que tiene la palabra y que también muchas veces ha sido eclipsado esto, es que todo se mira para el futuro. Pero debemos tomarlo como una verdad real para nosotros. Esto es una verdad real, que va a acontecer cuando el Señor así lo disponga. Pero este arrebatamiento, y eso es lo que muchas personas han distorsionado lo que es el arrebatamiento. Para ello el arrebatamiento es que el Señor se lleve sus almas y se los lleve para el cielo, mientras aquí está quedando, ¿cierto?, la gran tribulación. Pero eso no es lo que comunica el texto está comunicando y hablando de la resurrección. De que tengamos la esperanza de la resurrección. ¿Por qué las iglesias desde un comienzo han anhelado esto? Porque es una iglesia que siempre ha vivido en persecución, una iglesia que siempre ha vivido con ese sufrimiento. Y usted puede decir, ahora no lo vemos. Pero si está, hermano, si usted viera a los hermanos en Oriente, si viera a los hermanos en la India, si viera a los hermanos en África, si viera a algunos hermanos en algunos lugares de México, si viera a algunos hermanos en algunos lugares de Colombia, se daría cuenta que la persecución está presente. Somos nosotros aquí, esta parte solamente, pero hay gran parte en el mundo de cristianos siendo perseguidos y su esperanza, ¿sabe cuál es?
La resurrección. La segunda parte de este párrafo 2 dice, y todos los muertos serán resucitados. Todos. No parte de ellos, no alguno de ellos, sino que todos los muertos serán resucitados, tanto justos como injustos. Todos tendrán que experimentar la resurrección, pero unos para resurrección de vida, como dijo Cristo, y otros para resurrección de condenación. Vamos al siguiente texto, por favor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, cuando hablamos de ignominia, estamos hablando de vergüenza. Unos van a ser despertados para vida eterna y otros van a ser despertados para vergüenza, para burla, van a ser despertados para juicio, si lo podemos decir de esta manera. Y Daniel, ya el profeta Daniel en aquellos tiempos, antes de la venida de Cristo, ya había profetizado esto. Había dicho que muchos de los que duermen en el polvo. ¿Qué es lo que duerme en el polvo? ¿Ah? El cuerpo. Así lo hemos visto desde un principio. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? ¿De almas que se levantan o de cuerpo y almas que se juntan? De cuerpo y almas que se juntan, porque aquí hace una mención del polvo, del cuerpo. Todos los muertos serán resucitados. Todos los muertos, independiente del tiempo que haya pasado, van a resucitar con cuerpos capaces de disfrutar del Señor para siempre y cuerpos capacitados también para recibir un juicio por los siglos de los siglos. Vamos al siguiente texto, por favor, Vicente. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora y todos los que el sepulcro oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara. ¿Se fija que antes lo mencionamos? Va a llegar el día en que muchas personas van a salir de los sepulcros. Y no muchas, sino todos saldrán de los sepulcros. Pero unos para juicio y otros para poder estar con el Señor para siempre. En sus cuerpos. Eso es lo que quiero que entienda, que es aquí la resurrección, se trata de que nuevamente el alma se vuelve a unir con el cuerpo. Pero estos cuerpos son capaces de resistir el juicio o el gozo eterno con el Señor. Antes que vaya nuestra hermana Joana a la lectura, por favor, hermano Claudio, Job 19, 26 al 27. Job 19, 26 al 27. Hermana Josefina, por favor, Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. Hermana Yael, por favor, Primera de Corintios 15, 35 al 38. Vicente, por favor, Primera de Corintios 15, 35 al 38. Vicente, por favor, Primera de Corintios 15, del 42 al 44. Sí, el mismo Corintio. 15, 42 al 44. Ahora mi hermana Joana, por favor. Va a leer el hermano Angelito.
Amén. Muy bien, mi hermano Angelito. Entonces es importante ver aquí que la esperanza que tienen los justos, la esperanza que ellos abrigan, es que ciertamente habrá, ¿qué cosa? Habrá una resurrección. Habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Y muchas personas que se levantan con soberbia, no, yo no creo en Dios, no, yo no creo en la doctrina de la resurrección, yo no creo en esto. No importa si tú no crees en esto, pero ante el poder de Dios vas a tener que levantarte en aquel día. Creas o no creas, vas a tener que levantarte en aquel día. La soberbia del mundo muchas veces ignora estas cosas. Pero me gusta mucho que la iglesia tenga esto claro, porque ¿cuántos que no tienen claro esto? Muchas veces se ven tentados a creer en la reencarnación. Miren. Otros creen en lo que es el purgatorio. Cosas que son antibíblicas, cosas que van en contra de la misma palabra. Solamente existe una resurrección y esa es la de justos e injustos. Esa resurrección, hermano, la cual tendrá en el final de los tiempos. La tercera parte de este párrafo 2 dice que estas personas serán resucitadas pero con sus mismos cuerpos y no con otros. Muchos se preguntan, ¿y cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpos? Con nuestros mismos cuerpos. Y eso lo podemos ver a través de la Biblia. Por favor, hermano Claudio. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los veo, desfallece mi corazón dentro de mí. Entonces Job entiende de que su carne va a ser deshecha, entiende que él va a morir, pero él dice, yo voy a resucitar. En palabras simples. ¿Por qué dice? Con mis ojos yo voy a ver al Señor. No con ojos de otra persona. No con otro cuerpo, no, es el mismo cuerpo, pero solo que es un cuerpo glorificado. Por eso cuando Cristo resucita, que es las primicias, ¿cierto? Los primeros frutos de la resurrección, Cristo inaugura todo esto y cuando Él resucita, resucita con su mismo cuerpo. Por eso le dice a Tomás, mete tus dedos aquí en mis llagas. ¿Te fijas? Es su mismo cuerpo, no es otro cuerpo, es Cristo. Y si Él en las primicias, Él es el primero de los frutos, ¿cuánto más nosotros, hermanos, también vamos a seguir ese ejemplo de Él? De que resucitaremos en nuestros cuerpos y no con otros cuerpos. Siguiente texto, por favor. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección. Entonces se fija cómo el Señor Jesucristo deja en claro aquí dice, todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que están, no es que van a ser otras personas, no es que van a ser otros cuerpos, son los mismos cuerpos, son las mismas personas, pero obviamente que lo vamos a ver en lo siguiente con diferentes cualidades, pero son los mismos cuerpos, no es otro, va a ser usted mismo. Siguiente texto, por favor. Pero alguien dirá,
¿En qué clase de cuerpo tiene? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Lo que siembras no siembras, y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces aquí muestra cómo esta resurrección es, y me gusta mucho porque utiliza esa imagen de la siembra. Hemos visto, no sé, cuando lo hacían hacer ese experimento del algodón y el porotito, veíamos cómo ese poroto reventaba así, ¿cierto? Moría para darle paso a un nuevo poroto, pero seguía siendo poroto. ¿Te fijas? Es lo mismo una papa, cuando usted la siembra, esa papa tiene que morir para renacer. Me gusta mucho esa analogía que utiliza aquí el apóstol Pablo con respecto a lo que es la resurrección. Por eso vamos a resucitar, pero no con diferentes cuerpos, sino con el mismo cuerpo. Pero lo que es diferente son diferentes cualidades. Antes de que lea Vicente, nuestro hermano Claudio va a leer Mateo 25:46. Mateo 25:46. La hermana Josefina, por favor, Juan 5:29, 28-29. Juan 5:28-29. La hermana Yael, Romanos 8:1. Y la hermana Joana, Romanos 8:11. Ese lo va a leer, hermana Joana, después cuando lea la hermana Yael, por favor. Vicente. Y es también la resurrección de los muertos, que siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se muere en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, y se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Entonces se fija que si bien son nuestros mismos cuerpos, pero estos cuerpos tienen diferentes cualidades. ¿Y a qué se refiere esas diferentes cualidades? Es que el cuerpo terrenal es un cuerpo que sufre enfermedades, que sufre el paso del tiempo, que sufre también el desgaste y que termina con pudrirse, echarse a perder. Pero aquí habla de un cuerpo con una diferente cualidad, porque aquí hace la distinción. Hay cuerpos terrenales o cuerpos naturales, pero también hay un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo es el que Dios va a traer en la resurrección, como le digo, un cuerpo resistente, un cuerpo que nos permita disfrutar del Señor para siempre y que también permita que los impíos de día y de noche, que los impíos por los siglos y de los siglos estén ahí sufriendo el castigo por sus pecados. La siguiente parte de este párrafo 2, la parte número 5 dice, y estos se unirán otra vez a sus almas para siempre. Lo que le comentaba, la resurrección consiste en que Dios va a levantar nuevamente ese cuerpo, que es de las mismas personas, pero con diferentes cualidades. ¿Y en qué consiste la resurrección? Va a volver a unir el cuerpo con el alma, para entrar al estado eterno junto a la presencia del Señor, o para entrar al juicio final. Por favor, hermano Claudio. Mateo 25, 45. Sí, 46. No, solo 46, por favor. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces se fija cómo nuevamente el cuerpo se junta con el alma, uno para ir al juicio eterno, y el otro al castigo eterno, y el otro a la vida eterna. Vamos ahora al párrafo número 3, que nos sigue hablando del contraste de la transformación final. Entonces el primero habla de la transformación final. Pero ahora el texto nos va a hablar del contraste que insiste, porque todos vamos a resucitar, pero no todos vamos a ir al mismo lugar.
Todo ser humano de esta tierra va a ser transformado, esté vivo o esté muerto. Pero no todos en esta transformación final van a ir al mismo lugar. Por eso hablamos de contraste. Por un lado están los justos, por el otro lado están los impíos. Por un lado están los que han sido declarados justos por medio de Cristo y por el otro lado están los impíos. ¿Qué dice el párrafo 3 en el contraste de la transformación final? Dice, los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Entonces, ¿cuál es este contraste? Los injustos, ¿para qué van a ser resucitados? Para deshonra, hermano. El entender estas cosas nos debiera a nosotros llevar a anunciar el Evangelio donde quiera que estemos. Que esto nos deba llevar a no callar, sino hablar con toda franqueza, con toda verdad, encomendándonos al Señor para que esta palabra sea llegando a los corazones. Porque el único que puede hacer nacer de nuevo a alguien, ¿quién es? Dios. Por eso, hermano, no nos avergoncemos del Evangelio. Donde quiera que estemos, anunciemos este Evangelio porque esto es algo serio. Muchas personas irán al infierno. No diga en su corazón, es que yo ya le dije. Cuando tengamos oportunidad, sigamos hablando. Sigamos hablando. Los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra. Por favor, siguiente texto. Hermana Josefina. El mismo que leí anteriormente. ¿Sí? No se queden asombrados de esto porque viene la hora. Todos los que están de los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que practicaron lo malo. Entonces la resurrección de juicio es tremendamente terrible. Ellos por el poder de Cristo son resucitados para deshonra, son resucitados para la ira de Dios. Esto descarta totalmente y por la palabra de Dios en los que creen que los muertos van a ser aniquilados. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen de que el infierno significa que esas personas van a morir para siempre. Eso es creer que van a ser aniquilados, pero eso no es correcto. Porque los impíos van a ser resucitados para, por la eternidad, sufrir la tortura y el castigo, el juicio y el enojo de Dios por siempre. Por eso, hermano, esto no es un juego, esto es algo serio. Y cuando la resurrección venga, ¿quién podrá escapar de la condenación? Y por otra parte, los justos, los que han sido declarados justos por Cristo, por medio de Cristo, a los que les ha sido imputada la justicia de Cristo, los que han sido perdonados por medio del sacrificio de Cristo, tendrán que disfrutar de Él para siempre. Solamente hay dos lugares: la condenación eterna o el vivir para siempre con el Señor. Dice, los cuerpos de los justos por el Espíritu. Y siguiente texto, por favor. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el Espíritu Santo hace una obra tan grande en el creyente. Esto no es una obra de que usted se tiene que portar bien. Yo creo que eso tiene que salir de nuestra boca. Pórtate bien. Se fija cuando uno le dice a la gente, no sé, como que si ellos tuvieran que hacer alguna obra para portarse bien para ir al cielo. No, no es así, hermano. El único que puede transformar la vida de alguien es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y el que lo va a resucitar es el mismo Espíritu Santo. Por eso no hay condenación para los que creen. No hay condenación para los que tienen fe solamente en Cristo. No hay ninguna condenación para ellos, para los que están en Cristo Jesús, los que viven sus vidas conforme al Espíritu Santo de Dios, bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. No hay condenación para ellos. Siguiente texto, por favor. La hermana Joana.
es el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces, por eso es tan importante cuando decimos, hermano, oremos a Dios, por si es la misericordia de Él que haga nacer de nuevo a las personas. Porque una persona necesita nacer de nuevo, ¿por qué? Porque ese mismo Espíritu que hace que esta persona nazca de nuevo es el mismo Espíritu Santo que también va a transformar y va a resucitar. Porque ¿quién es el que resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo que testificó que Él es el Hijo de Dios, el mismo que lo vindicó, no solo como verdadero hombre, sino como verdadero Dios, es aquel que también nos va a resucitar a nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Por favor, hermano Claudio, Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Hermana Josefina, por favor, 1 Corintios 15, 42 al 49. 1 Corintios 15, 42 al 49. Hermana Yael, por favor, Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Vicente, por favor, Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 21. Hermana Joana, por favor, Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. Hermana Yael, ¿cuál había dado usted? Romanos 8, 17. Ya. Vicente, por favor, Filipenses 3, 21. Y hermana Joana le di Colosenses 1, 18, ¿cierto? Ya. Filipenses 3, 21, Vicente. Por favor, hermano Claudio. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces se fija por qué es tan importante el nuevo nacimiento. Se fija por qué es tan importante que el Espíritu Santo more en el creyente. ¿Por qué es tan importante, hermano? Porque el mismo Espíritu Santo que hizo esa obra de regeneración y de transformación en aquella persona es el mismo que también va a resucitar a aquella persona. Por eso también la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía de nuestra herencia, nos garantiza la herencia, porque si el Señor nos hizo nacer de nuevo es porque Él también nos va a resucitar por medio del mismo Espíritu. Me da tristeza, hermano, cuando las personas no quieren entender esto. Piensan de una u otra manera que con sus propias fuerzas podrán seguir al Señor. Pero si el Espíritu Santo no te cambia, no puedes ir al cielo. Si el Espíritu Santo no te cambia, tampoco te va a resucitar. Siguiente texto, por favor, hermana Josefina. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual, el que primero. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. ¿Cómo es el terrenal? Así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces los justos van a resucitar y van a resucitar con sus propios cuerpos,
pero con diferentes cualidades. ¿Van a resucitar con qué fin? Para honra. Obviamente para glorificar a Dios, pero van a ser resucitados para honra. Si hemos portado la imagen del terrenal, portaremos también la imagen del celestial. Esto es una promesa, pero tan contundente, tan grande, que debiera ser nuestra esperanza en los momentos más difíciles de nuestra vida. La resurrección es lo que ha mantenido también esta esperanza. Esto es parte del Evangelio. La resurrección es parte de lo que ha permitido que la iglesia confíe por tanto tiempo. Porque si no existiera resurrección, el apóstol Pablo dice que si ya la resurrección no existe, ya no vale predicar nada. Porque eso es lo que da validez, lo que da todo, lo que nos da toda la esperanza. Una esperanza nueva de resurrección, de disfrutar con el Señor para siempre. Siguiente texto, por favor. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, ¿cómo seremos hechos? La confesión de fe afirmada de estos textos de la palabra dice, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Por eso le decía anteriormente que Cristo es la muestra. Cristo es la muestra de lo que nosotros vamos a vivir. Y si Él resucitó en un cuerpo totalmente renovado, sin dolor y sin todas estas cosas que Él vivió, obviamente nosotros también. Si bien hay mucho debate, ¿a qué edad vamos a tener todo? Hay muchas preguntas, pero uno se fija que Cristo resucitó sin dolor, resucitó sin su cuerpo todo herido, resucitó. Y era un ser humano. ¿Se acuerda cuando los apóstoles pensaban que era un fantasma? Pero tóquenme. ¿Se acuerda que vimos la vez pasada? La resurrección es un cuerpo real. Es ser hecho semejante a Cristo. Es decir, ya no vamos a tener ese cuerpo que desea el mal. Vamos a tener un cuerpo totalmente renovado. Como vimos la vez pasada en el párrafo número 1, nuestra alma al morir inmediatamente es perfeccionada. Porque el perfeccionismo no lo alcanzamos aquí. La perfección la alcanzamos cuando fallecemos o cuando seremos transformados. Piense que aquellos que estén presentes en esta tierra en cuerpo, para la venida del Señor, inmediatamente va a ser transformada su alma y su cuerpo en uno nuevo, que ya no peca más al Señor. No anhela eso, hermano. Llegar el día en el cual ya no le falle nunca más al Señor. Llegar el día en el cual ya nunca más le falla a su Señor, que ha sido tan bueno, ha sido tan misericordioso. Siguiente texto, por favor. ¿De cuál transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder aún para ejecutar todas las cosas a mí? Entonces se fija, dice, Él va a transformar este cuerpo de humillación. Hermanos, tenemos casos, ¿cierto?, tan cercanos como de familiares que tienen esta enfermedad tan terrible. Y si nosotros pudiésemos, hermano, que diga nosotros no si pudiésemos, sino que nosotros no callemos, presentemos el Evangelio como es, dando una esperanza de que estas mismas personas con enfermedades terminales tengan una esperanza en el Evangelio, de que este sufrimiento que vivimos aquí no es para siempre. Hay esperanza, hermano. Yo quiero que usted entienda esto, se impregne de esta doctrina para que cuando vengan esos momentos de enfermedad, su enfoque no esté y su debilidad no esté, y que el Señor lo sanó o no lo sanó. Que a pesar de su dolor diga, mi esperanza es que voy a resucitar. Podré sufrir mucha enfermedad aquí, podré sufrir muchos dolores, todas estas cosas, pero sé que en la resurrección todo esto se va a acabar. Para siempre. Para siempre. El pecado se va a acabar para siempre. El envejecimiento mismo del cuerpo, los huesos y todo lo que conlleva eso se va a acabar para siempre.
¿Cómo no debiera ser el Evangelio un aliento para una persona que está con un cáncer terminal a punto de morir? Me gustaba mucho, los puritanos aconsejaban mucho, acércate a esas personas que están en el lecho de muerte, acércate a ellos. Háblales de esta esperanza del Evangelio que hay en Cristo y de esta esperanza tan preciosa que hay de la resurrección. Antes que vaya a leer la hermana Joana los últimos textos, hermano Claudio, por favor, Primera de Juan 3:2, Primera de Juan 3:2 y hermana Josefina, por favor, Apocalipsis 1:5. Por favor, ¿va a leer usted, hermano Angelito? Lea nomás, por favor. Amén. Muy bien, mi hermano Angelito. Hay mucha debate a veces entre aquellas personas que quieren distorsionar la palabra, es decir, primogénito. Primogénito significa primer hijo. ¿Te fijas? Y algunos dicen, él es la primera creación de Dios. Sé que no me quiero salir del tema, pero quiero que también se fije en esa palabra. Pero usted que ya ha leído la Biblia, ¿primogénito necesariamente significa primer hijo? No, ¿cierto? La primogenitura, por ejemplo, tiene Jacob y tiene Esaú. ¿Quién era el primer hijo? ¿Quién era el primer hijo? ¿Esaú o Jacob? Esaú, porque él salió primero. ¿Pero quién recibió la primogenitura? Jacob, ¿se fija? Y así sucesivamente, usted lo puede ver entre los hijos de José, entre los hijos, de Jacob. ¿Quién recibía toda esta bendición por sobre su hermano? ¿Se fija? José, obviamente los hijos de José y después los demás. Entonces, no necesariamente primogénito significa primer hijo, sino el portador de la bendición. Y en este caso, Cristo es el primero que resucita. A eso se refiere, para que Él todo tenga el primado. Él es el primero, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, es el primer hombre en resucitar. Es el primero en hacerlo, para que en todo Él tenga la primacía. Por eso dice este texto, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, si la cabeza resucita, ¿no lo va a hacer acaso el cuerpo? Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Cuando resucitemos, vamos a resucitar semejante a Cristo. Semejante a Cristo. Porque Él es el que va marcando cómo vamos a ir todos detrás de Él. Él es el que marca el primer antecedente y el antecedente que tiene que irse cumpliendo en cada uno de sus hijos. Por favor, hermano Claudio. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Amén. Entonces se fija, hermano, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué esperanza le podemos dar a una persona, hermano? Sabe que he orado y esta enfermedad sigue en mí. Amado, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Es necesario que vengan enfermedades? ¿Es necesario que vengan estas cosas? Sí. Si el Señor lo quiere, sí. Obviamente, si el Señor quiere sanarnos, lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero si es su voluntad, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él. Es decir, cuando Él venga en su segunda venida, la resurrección va a venir juntamente con Él. Y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Se fija cómo en Apocalipsis 1, Juan ve al Señor Jesucristo, pero puede verlo así cara a cara y estar con Él así. Dijo él, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Porque Cristo había resucitado con un cuerpo glorificado. Y este cuerpo de gloria ya no era algo que Él podía resistir. Pero en la resurrección podremos hacerlo. Porque estaremos libres de todo pecado. Ya eso no existirá en nosotros. Seremos perfeccionados, tanto en alma como en cuerpo, para estar para siempre con el Señor. Por favor, hermano Claudio. Apocalipsis 1:5. Perdón, hermana Josefina. Sí. En lugar de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces se fija cómo termina este texto. Cómo termina este capítulo 31 de la confesión de fe. Amados, cuando resucitemos ya no le vamos a fallar mal, Señor. Cuando resucitemos vamos a tener cuerpos y mente. Obviamente cuando uno muere tiene ya una mente, un alma, un espíritu perfecto, que ya no peca más delante del Señor. Tiene un alma santa, pero cuando resucite también nuestro cuerpo, qué precioso va a ser. Porque dice, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Qué preciosa esperanza de resurrección hay en Cristo. Conclusión. ¿Qué va a pasar con las personas? Que diga, con los justos. Estamos en la conclusión, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con los justos en la segunda venida de Cristo? Con los justos que estén vivos. ¿Qué va a pasar con los justos? Van a ser transformados juntamente con ¿quiénes? Con los muertos. ¿Cuál de ellos, de esos dos grupos, va a resucitar primero? Los muertos, ¿cierto? Y luego los que estén vivos. Muy bien, hermana Josefina. ¿Todos los muertos van a resucitar, hermano Vicente? ¿Todos los muertos van a resucitar? Sí, ¿cierto? Tanto justos como impíos. Todos los muertos van a resucitar. ¿Y esos cuerpos, cómo van a ser? ¿Cómo? ¿Cómo van a ser esos cuerpos? Cuerpos glorificados, ¿cierto? Es decir, cuerpos con diferentes cualidades, pero ¿van a ser los mismos cuerpos? Sí, ¿cierto? Van a ser los mismos cuerpos, pero con diferentes cualidades. No va a ser un cuerpo que sufre enfermedades, no va a ser un cuerpo que se ve afectado, obviamente, por el pecado, no va a ser un cuerpo que se pasa el paso del tiempo por él. Cuerpo incorruptible, exacto. Pero cuerpos de seres humanos. ¿Qué es lo que va a pasar con el cuerpo y el alma en la resurrección? Se van a unir, sí, el cuerpo y el alma de los fallecidos se vuelve a unir. ¿Qué va a pasar con los injustos? ¿Qué va a pasar? ¿Pero van a resucitar? Sí, ¿cierto? Exacto. No, pero me refiero yo a los injustos. ¿Van a resucitar? Amén. ¿Y van a resucitar así como los justos? Sí, pero para deshonra. Ellos van a ser resucitados por el poder de Cristo para ignominia, para vergüenza, para deshonra. ¿Y los justos, por quién van a ser resucitados?
Por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo, hermana Yael? Obviamente porque es la garantía de que resucitaremos. ¿Te fijas lo importante de nacer de nuevo? Eso nos garantiza de que vamos a resucitar. ¿Y a quién vamos a ser semejante, hermana Joana? A Jesucristo, el primogénito de entre los muertos. Qué maravillosa esperanza de resurrección tenemos en el Señor. Vamos a orar al Señor para entregar ya este penúltimo capítulo de la confesión de fe. Gracias le damos, Padre Celestial, por haber estado junto a nuestros hermanos estudiando, Señor, esta porción de las Escrituras. Agradecidos, Señor, de todo lo que nos has enseñado hoy. Y a su vez, Señor, creemos que podemos seguir aprendiendo, seguir profundizando en estas cosas tan importantes como lo es la resurrección. Padre, hoy en día la resurrección parece ser algo eclipsado por aquellos fascinados por los milagros. Pero ayúdanos, Señor, a que la doctrina de la resurrección sea una doctrina que nos lleve a predicar el Evangelio tal como lo es. Con prontitud, porque hay muchos que irán al infierno. Y también, Señor, a predicar con esperanza, porque no hay mayor esperanza que la que Dios nos ha dado por medio del Evangelio de Jesucristo. De que así como Él murió y resucitó, así también nosotros, si fallecemos, resucitaremos. Y si estamos vivos, seremos transformados con cuerpos incorruptibles. Gracias, Padre, por esta santa y preciosa palabra que nos has permitido, Señor, estudiar. Por las oraciones que también en la reunión nos has permitido tener. Gracias te damos, Señor, y le ruego que su bendición sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor y nuestro buen Salvador les bendiga, amados en Cristo Jesús. Que tengan una muy buena noche.